Hola, muy buenas tardes, noches, ya más noche que tarde. Bienvenidos a todo el mundo, una sesión más, un programa más. Y estoy encantado hoy porque traigo a dos invitadas, aquí veis, a Celia y Amanda, porque vamos a hablar Buenas. de una novela muy divertida, muy alocada, luego explicaremos un poco en detalle. Pero sobre todo también vamos a hablar de todo lo que hacen estas dos mujeres, en todos los líos que están metidos, en todo lo que están trabajando. Así que, antes que nada, Celia, muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por invitarnos. Encantada. Y en tu caso lo mismo, Amanda, muchísimas gracias por animarte a pasar por aquí. Nada, a ti. Vale. Espero que os oiga bien ahora, que espero que no haya problemas, espero que, porque no sé qué pasó con la música, pero es igual. Las cosas del directo. Me suele gustar empezar las presentaciones para entrar en harina con una pregunta, que suele ser dos personajes de la novela que dirían de la autora. En este caso, Celia, me gustaría saber, la protagonista, M, ¿qué diría de ti? A ver, me lo está pensando todo este rato, ¿eh? Yo creo que si me conociera, probablemente o bien pensaría de mí o bien me diría directamente, ¿por qué no has hecho una novela en la que yo estuviera de vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel? Sí, cierto, porque más de un momento la pobre mujer ya se imagina lo peor del mundo, que va a acabar en la cárcel, va a acabar despedida, le van a volver a despedir una vez, la van a matar, después de matar la van a despedir otra vez, le van a hacer de todo a la pobre. Con razón, porque la verdad se mete en un buen lío. Y por otro lado, otro de los personajes principales y bastante diferente de carácter, ¿qué diría a ti, Atilio? Atilio, yo creo que si me viera diría, maldita hippie ecologista, alguna cosa así. O sea, me miraría como una piedra ahí en la calle, como un pedrusco y qué peste, voy a alejarme. Probablemente iría por ahí. Vale, ahora vamos a hablar de la novela, pero vamos a empezar un poco hablando del proceso. Para eso, claro, es imprescindible hablar de Is Androids, esta locura de podcast que os metéis en todos los follones del mundo habidos y por haber. Yo cada vez que veo alguna cosa nueva, digo, tiene que estar por ahí en medio, seguro. Porque claro, haciendo un poco de repaso, habéis hecho bueno, el podcast, por supuesto, pero Sí. también tenéis revista, revista. Habéis hecho hace poco una locura de una escapada rural con talleres y todo, Sí, y una envidia un retiro de terrible. escritura. Sí, sí. Eh, una especie, ahora con este libro, como un sello editorial. Y además de todo eso, como no teníais suficiente, el primer festival de Namur. Sí, la verdad que nos gusta meternos en líos y nos lo pasamos también muy bien metiéndonos en líos. La pregunta es cuánta gente hay detrás de Luis Andrés para poder llegar a tanto. Bueno, la verdad que sobre todo somos, por una parte, las cuatro que formamos parte de la organización sin ánimo de lucro de Droids and Druids, y por otra parte también pues, un montón de gente que colabora con nosotros, un poco porque igual que nosotras pues son un poco frikis, ¿no? de esto y realmente pues somos varios, somos varios. Por cierto, por aquí por el chat veo que está Droids and Druids. Supongo que sea una de las cabezas de Droids and Druids que está por Sí. aquí. Makoto, Robert, Luchi, Relatomos. Muy buenas a todo el mundo. Ya sabéis, cualquier pregunta en cualquier momento nos comentáis y les la. Vale, entonces, de todo eso decidisteis publicar una novela. Entonces, para eso hay que plantear qué vas a exponer, qué buscáis en una novela. ¿Cómo fue ese proceso de decidir qué queríais publicar? Bueno, se hizo una convocatoria, digamos, a nivel concurso, ¿no? Donde se tenían que mandar las novelas y la aplica, que era un concurso cerrado, básicamente. Y nosotros lo que hacemos es el mismo procedimiento que solemos hacer siempre, que es leerlo y el que más nos gusta, pues es el que gana y lo publicamos. También nuestra compañera Inés, que tiene mucha experiencia, digamos, en el tema de la publicación y todo eso, pues ahí es cuando ya sobre todo ella organiza, digamos, lo que viene a ser la publicación de la novela. Estuve por aquí hace poquito, Inés.
Vale, entonces presentáis y ahí viene Celia y de repente decide, mira, pues esto que tengo aquí, que se llama, puedes llamarme espátula, voy a mandarlo. ¿Cómo decidiste? Claro, vas entrando en redes, vas viendo editoriales y todo eso y ves que se abren manuscritos, se abren periodos así. ¿Cómo fue esa decisión de decir, voy a mandarles esta novela? Pues es que no hay muchas convocatorias específicas de fantasciencia de este género. Lo comentabas hace poco, que es un subgénero, ¿no? De Mm, la fantasía o de la ciencia ficción o de ambas a la vez, que, que no está muy presente o bien se tiene como un término un poco de broma, ¿no? Como un término así como para referirte a algo que no es muy serio o bueno, un subgénero menor, pero no hay muchas convocatorias que se centren en este género en serio, ¿no? Para sacar obras que sean esta mezcla extraña que es este estilo. ujú. Entonces, me gustó mucho esta convocatoria porque yo tenía esta idea de espátula rondándome la cabeza desde hacía un tiempo, en concreto desde que Drois Andrews sacó el concurso de relatos para hacer una antología y a mí se me ocurrió un poco esta idea, pero al final no me presenté porque pensé que era demasiado largo para hacerlo en formato de relato corto. Así que cuando abrieron la de Novelets dije, bueno, pues esta es la mía ya, mi ocasión. Sí, porque entrando en harina ya, la fantasciencia, hablábamos un poquito antes, yo tengo la sensación como es una especie de hermana rara que tiene la ciencia ficción, sobre todo desde ese punto de los puristas más de ciencia ficción, que tiene que ser todo muy científico, todo así. Y casi parece como que si fuera una parodia en el sentido de coger y decir, cuando no sé la ciencia, bueno, como el meme ese de lo ha hecho un mago, pues básicamente parece que puede ser eso. En cambio, tengo la sensación que da muchísimo más juego. En tu caso, en tu novela, por ejemplo, se ve claramente del que la gente se piensa y es una pena que esos prejuicios sirvan para poder echar para atrás a gente que no se anima a leerlo porque la fantasciencia eso me suena muy raro. ¿A ti qué te aporta la fantasciencia como género a la hora de escribir? Pues, ¿qué me aporta? Es curioso porque claro, uno tiende a pensar a veces, bueno, o sea, yo ahora que he escrito una novela de fantasciencia no tanto, pero antes de hacerlo tenía esta duda entre si se trataba más de ciencia ficción blanda o de fantasía futurista. En realidad no es un género tan fácil de entrar, ¿eh? Porque una vez me puse a escribir, me costaba no salirme de lo que sería la idea científica que tenía en la cabeza. Pero una vez empiezas, te das cuenta de que supone una libertad terrible, porque a ver, todos los géneros tienen sus reglas y también sus reglas que pueden romperse, ¿no? Pero este género realmente no tiene tantas reglas como otros, creo, o al menos es la sensación que me ha dado. Entonces, me sentía muy cómoda en ello. Además, claro, yo me aventuré en una historia que también era de humor y esto a su vez también me da más libertades por otro lado. Así que en conjunto ha sido bastante explosivo toda la experiencia. Ujú. Y Amanda, abrís el libro justo explicando un poco eso, cómo el género de la fantasciencia estabais por él y que cómo encontrasteis esta novela. Es decir, si alguien quiere saber lo que es la fantasciencia, esta novela es perfecta para explicarlo. ¿Qué encontrasteis en la novela de Celia para decir es que para nosotras esto es la fantasía? Bueno, sobre todo, aparte de lo que es la propia historia, yo creo que también Celia como que la forma que tiene de expresarse, de escribir las cosas y lo divertida que es también. O sea, es como que, no sé, como que todo el rato conforme lo íbamos leyendo íbamos pensando precisamente ese concepto y cómo encajaba totalmente, ¿no? Y la verdad que nos divertimos muchísimo leyéndolo. Mm. Ahora entraremos un poco en la novela, que tampoco se puede contar mucho, una novela breve, como mucho la destripamos entera. Pero dentro del tono de humor que tiene y dentro de esos momentos alocados que tiene, también tiene momentos que te hacen reflexionar de cara a qué es la ciencia o qué pasaría si, esas típicas preguntas que solemos hacer en la ciencia ficción, que parece que si es una novela divertida, si no es un periodo de humor, no pueda haber ese tipo de reflexiones. En cambio, en tu caso sí que pasa. Vamos explicando un poquito de cómo va la novela para que la gente lo entienda. Encontramos a M, la protagonista, que está en su oficina
Y es una oficina que se dedica a intercambiar mentes con otras mentes. O sea, durante un tiempo te pasas en el cuerpo de otra persona y esa persona lo pasa en el tuyo. Eh, Primero, esa idea de ese cambio de mentes, ¿cómo se te ocurrió? A ver que me acuerde. Es que esto o sea, lo pensé hace tiempo. Se me ocurrió, bueno, yo es que le doy muchas vueltas a las posibilidades de la tecnología y de las implicaciones que tendría, incluso saliéndome de lo racional, ¿no? Porque no sé si realmente en el futuro se podrá hacer un intercambio de mentes entre una persona que está en España y otra en Japón, por ejemplo. Suena un poco descabellado, nunca se sabe, pero bueno. En principio suena extraño, pero claro, es lo que tiene la ficción especulativa, ¿no? Que te permite preguntarte estas cosas y a mí me encanta jugar mucho con el qué pasaría si. Es un juego que nunca me cansa. Pero como, como he dicho, es un juego. O sea, muchas veces me lo planteo también un poco en tono de broma, ¿no? No solo implicaciones reales a lo qué pasaría si la sólida mano humana hiciese ese acopio de esta tecnología, sino también en plan ¿cómo podríamos reírnos de esto, no? Mm. Entonces, no sé en qué situación se me ocurrió esto de intercambio de mentes, pero creo que lo primero que se me ocurrió fue, ¿qué haría un cuerpo sin su mente? O sea, ¿qué hace un cuerpo que está solo y libre sin que la mente lo esté atormentando? Y creo que todo surgió de aquí, ¿no? Un poco, más que de una especulación tecnológica, vino de preguntarme, ¿qué pasa si realmente te permites parar en algún momento, ¿no? De este ritmo frenético que llevamos en nuestra vida y dejamos que el cuerpo tome la decisión completamente. Creo Mm. que vino de ahí más bien la idea. Sí, porque además tienes una frase que la tengo apuntada y que me encantó, que era cuando justo están hablando de ese problema que hay y que dice el cuerpo, claro, hace lo que le pide el cuerpo. La frase que utilizamos tanto en tu novela es más clara, no puede ser. Hace justo Literal. eso. El cuerpo le pide y es lo que hace. Entonces, estamos en ese momento, conocemos a M en la oficina con una jefa ligeramente perversa y, y que tiene un poco todos sus estados y con el café y todo eso. Y se encuentran con un problema. Y el problema es que igual el punto fácil hubiera sido decir, pues que una vez que se ha intercambiado, luego la otra persona no quiere volver a su cuerpo, al final también esas otras miedos que puedas tener. Dice, claro, si otro cuerpo viene al mío y resulta que le gusta mi vida, a ver si se va a quedar como ocupa mi cuerpo y luego ahí tenemos el problema. Pero tú vas más Sería allá, para la novela. claro, tú vas más allá y dices, no, no, el problema no viene de ahí. El problema viene que cuando vuelven a intercambiarse, el cuerpo decide que no quiere tener esa mente. Claro, y ahí, como idea, me parece maravillosa, pero de repente, como autora, me pregunto, después de esa idea, dices, ¿y cómo es esto? Claro, la idea es súper sugerente, es decir, el cuerpo no quiere, claro, pero tengo que tirar luego de ahí. Fue muy duro el saber cómo tirar de esa idea para adelante. Ah, bueno, a ver, si te soy sincera, cuando esto que he contado antes de que se me ocurrió la idea para un relato, al principio el relato solo abarcaba lo que son los dos primeros capítulos de la novela o así, que realmente no se resuelve nada de esto, así que ya desde el planteamiento inicial de la historia no pensé en cómo iba a solucionarlo, fue como, bueno, Celia al futuro, tú sabrás. Pero cuando me puse a escribir la novela, sí que yo tiendo a hacer escaletas y tal, entonces tuve que sentarme y enfrentarme a ello, en plan, a ver, has empezado este lío, tienes que terminarlo. Así que intenté hacer una escaleta medio libre en esta ocasión. O sea, no me restringí mucho porque quería ver también qué le pedía el cuerpo a este personaje, en cierto modo, ¿no? A medida que iba escribiendo. Entonces, sabía más o menos por dónde irían los tiros de la resolución y por dónde, por las etapas por las que pasarían, ¿no? Pero el final, aunque pensé más o menos cómo acabaría, que más o menos ha sido como ha acabado, pensé, a lo mejor cuando llegue a ese punto cambio de idea completamente. Y me lo voy a permitir porque si es lo que los personajes me piden, una Pues historia sí, mejor que esta, ¿no? Para hacerlo. sí, sí, no, no, está claro. Y además, pues tienes ese detalle de decir, bueno, pues ¿qué hacemos con él? Pues va un pendrive. Algo tan básico para todo el mundo, y dice, en un pendrive. Entonces, imaginarte la mente de una persona en pendrive, y sobre todo la mente de Atilio, como es esa personalidad que tiene, ¿cómo le definirías tú a Atilio?
A ver, hay una palabra clave que es la que usamos para referirnos a él, que es el señoro. Sí que tiendo a meter esta figura un poco a veces en mis novelas, a veces como burla, a veces como crítica, pero sí, es un poco el señoro, ¿no? Es un señor rico que vive en su propia órbita porque vive en una casa grande sin preocupaciones, pero con muchas preocupaciones al mismo tiempo, porque es un señor que vive enfadado con su trabajo, con todo el mundo, criticando, tal. Pero no sé, al mismo tiempo yo le cogí mucho cariño a Tilio porque se lo ve ahí con sus traumitas y sus rastros del pasado, ¿no? Un pasado en el que a lo mejor fue feliz, pero al final lo dejó atrás por sus propias ambiciones. No sé, Mira, en el fondo me cae bien. por aquí creo Pratt te está dando una idea. Que te A prepares ver, un spin-off con un ladrón, toma el cuerpo de una chica popular de instituto y comienza a robar porque no quiere devolverle su cuerpo. Dicen que hay una peli, pero que no importa. Porque coges la idea y ya está. Tú sabes. la peli es buenísima, pero yo lo hago también. No pasa. Pero claro, estamos en un punto en el que descubrimos eso, no vamos a avanzar mucho más. Luego el personaje, sí, pero no la trama, pero claro, un momento en el que se tiene que enfrentar mente y cuerpo y el cuerpo le eche en cara cómo le trata. Ujú, Claro, yo creo que eso casi todos nos podemos sentir identificados, pensado, o si hago mucho ejercicio, como lo que tengo que comer o no, si duermo lo suficiente, si no duermo. Claro, enfrentarte a tu propio cuerpo y a un examen de decir, no, no, es que no quiero estar contigo porque es que me destrozas, tiene que ser ujú. duro, pero para cualquiera. No sé si pasaríamos ese examen. La mayoría no, creo yo. Es un momento duro, duro, ¿eh? Lo peor es que a veces en la vida real pasa que el cuerpo se cobra su momento si tú se lo das. Lo típico de caer enfermo en el momento más inoportuno o, no sé, Sí, momentos de pánico. Bueno, sí, que hay muchas veces que solemos decir, el cuerpo nos está avisando, nos está diciendo qué es y normalmente no solemos escuchar. Esta novela viene muy bien también para eso, para dar cuenta que el cuerpo también puede tomar decisiones y, o sea, a partir de ahí empieza una aventura para intentar buscar una solución que cada vez se va complicando más, porque al final el cuerpo, al llamarle cuerpo, como él dice, no le gusta que le llamen cuerpo, porque al final es algo más, y decide él que le llames espátula. La pregunta viene clara, espátula. pues sinceramente el motivo es el mismo que da espátula dentro del libro. O sea, realmente pensé en ponerle un nombre de algo que fuese una cosa estúpida, pero que le diera placer y pensé, ¿qué tipo de objeto puedo elegir? Pues una espátula. Es que las espátulas son maravillosas. Mm. Son como cucharones, pero no. O sea, Y es que hablas además también eso, que dices, es como un cucharón, pero luego tiene agujeros y luego sirve para... Es magia. es fantástico, sí. Sí, la verdad es que espátula y yo nos parecemos bastante. No sé qué pensar al respecto, pero sinceramente. Y ahí empieza algo que te he comentado antes. Cuando cualquier persona que coja este libro, que no sepa de qué va ni nada, y coja la portada, coja el título, ¿qué es esto? Pero poco a poco vas descubriendo que todo tiene su sentido, incluso el propio espátulo que aparece ahí corriendo, eh, basura en la cabeza y ese tipo de detalles, todo tiene su sentido. Alocado a su manera, pero tiene su sentido. ¿Cómo fue imaginarte eso? ¿Cómo actuaría un cuerpo sin una mente que controlara qué puede hacer y qué no? Supongo que me remonté un poco a mi infancia, Mm. que es la época en la que tengo menos recuerdo de que mi mente estuviese controlando mi cuerpo. Y supongo que recuerdo tener más libertad sobre todo lo que quería hacer, sobre mis impulsos y tal. Entonces, pues pensé que un cuerpo libre sería un poco como un niño loco, como un niño alocado que lleva una semana encerrado en su casa y de pronto le abre la puerta, ¿sabes? Ujú. Y entonces quiere explorarlo todo, quiere hacerlo todo Sí, y a la vez quiere echarse a dormir y ya está. sí, porque además lo que hace Spátula precisamente es también arrastrar a todo el mundo a ese mar de locura, pero también sirve, por ejemplo, muchísimo para M, Ujú, para romper, porque hablamos de Atilio y cómo destrozaba su cuerpo, pero claro, M también vive con esa presión, vive en ese trabajo, vive con ese miedo continuo que me van a hacer, me van a despedir, que ves lo que va a ocurrir.
Y poco a poco va descubriendo que también puede disfrutar de cosas. Ujú. Y las cosas más pequeñas, que muchas veces se nos olvida que esas pequeñitas cosas, un baile, pueden servir justo como para romper con esa presión que tenemos del día a día y decir, mira, pues ahora desconecto, sí, o sea, hago lo que siento, lo que quiero y luego ya tiraremos para. Ujú. Sí, es un poco el concepto este de no vives para trabajar, sino trabajas para vivir y a la vez el trabajo es algo secundario, ¿no? No tienes que pasar al primer plano de tu vida y rellenar los huecos con las otras cosas, sino al revés, ¿no? Vivir como tú quieres vivir y luego pues hacer las cosas que te tienes que quitar de en medio, Ujú. necesariamente. Y luego hay otros dos personajes muy diferentes de ellos, más, pero de ser Jaider, Ujú. personaje curioso. Dejémoslo ahí, no vamos a dar mucha pista para que la gente no sepa. Y luego, para curioso, Agapornis. Haga pornis. Curioso, pero a la vez maravilloso. Porque es el momento en el que descubres esa paleta maravillosa que te puede dar la fantasía de decir, ¿y por qué no voy a poder meter esto? ¿Y por qué no voy a poder disfrutar esta escena? ¿Y por qué no voy a disfrutar de una escena de cambio de mentes? No vamos a hablar mucho más de eso, que es una locura maravillosa, porque es un desmadre total, y pájaros volando y cosas así. Jaider podría ser un poco más un personaje más típico de ciencia ficción, de hondos, de. Pero en cambio Agapornis es todo lo contrario, es fuera del mundo. Luego hablaremos de justo el final de la novela, como hay dos textos que me parecen maravillosos. Pero es un poco eso, ¿no? Agapornis es esa libertad, esa parte de locura, esa parte de magia, de estar fuera del sistema y de poder tirar para adelante haciendo lo que ella quiere fuera de ese sistema. ¿Qué te basaste o qué buscaste, personaje? Supongo que cuando pensé en Agapornis, por un lado pensé en esto que comentas de crear un personaje que sea como la esencia de esta mezcla de científica que se buscaba, ¿no? Porque está ahí en medio del bosque, que además es un escenario que contrasta un poco con toda la tecnología que hay de fondo de intercambio de mentes y tal, ¿no? Y con todo lo que pasa en la ciudad. Todo baila entre estos dos escenarios, ¿no? Y este personaje pues es el que está en la naturaleza, ¿no? Pero a la vez, pues eso es, se aprovecha de todos los objetos que roba, toda la tecnología para construir sus cosas. La palabra tecnomante, que es la que menciona Aitor, el corrector, en su artículo, creo que es la que más se le ajusta, ¿no? Aparte de bruja, obviamente, Ujú. una bruja tecnomante. Pero también, aparte de eso, quería hacer una figura que sirviese un poco como mentora en medio de toda la vorágine de gente zumbada que es esta novela, porque al final es una señora que está a vuelta de todo. O sea, está viviendo al margen de la sociedad, pero porque ya lo ha visto todo, ya le da igual todo y quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, me parecía una figura necesaria y me parecía una figura muy interesante y muy divertida para meter ahí en el último tramo de la historia, ¿no? Mm. No sé. Yo sabía que en algún momento tenía que aparecer esta señora. No, y es maravilloso. Además, no sé si el chat coincidirá, pero yo quiero una historia de Agapor. Porque me parece que me quedo con las ganas de saber muchísimo más sobre ese personaje, sobre de dónde viene y a dónde va, porque aparece justo ahí en medio, como dices tú, y es un poco la mentora, pero la mentora también de una manera muy curiosa, porque les dice, bueno, pues si me ayudáis, os ayudo. Como diciendo, vosotros a echarme una mano, ya os diré con qué, y luego si eso, pues ya os ayudaré. Pero claro, también es un personaje muy potente, porque es, vamos a decir, completamente diferente al mundo en el que estamos. Y mira que es ahí con espátulas una locura, con M que se ve arrastrada con toda la historia, pero en cambio es romper por completo con la ciencia ficción metiendo ese personaje ahí, por mucho que ella tiene una relación directa, muy directa también con la tecnología, que no es solamente una druida, una maga, una bruja, sino que la tecnología tiene mucha importancia también en su día a día. Eh, Cuando había que dar forma a esta Agapornis, ¿había algún personaje, alguien que te basaras y dijeras, mira, quiero crear un personaje parecido a?
Hmm, Estoy pensando, porque estoy pensando en referentes literarios o de ficción, pero hay una figura que sale delante de todo eso, que es mi abuela, supongo. Y no solo mi abuela, sino todas las mujeres fuertes de campo que he conocido a lo largo de mi vida, que realmente el tema este de os ayudo si me ayudáis a mí y el método que sigue para meterlos en vereda, digamos, es ponerlos a trabajar en el campo. Este sistema, o sea, esta disciplina o esta espiritualidad que encuentran en el trabajo de campo, yo supongo que esto me inspiró un poco en la manera en la que Agapornis hace las cosas, ¿no? Luego, pues, respecto a la ficción, es que me hacía mucha ilusión meter a un mago, ¿sabes? El típico mago chiflado colgado que vive por los bosques, pero claro, quería hacerlo a mi manera. Quería hacer una señora que oliera a orujo, no sé. Sí, Quería porque hacer mi versión de lo que es el mago ermitaño, hay que reconocer que Agapornis algún problema con la bebida tiene. alguno Un pequeñito. Sí. poquito, sí. Esos desayunos que se pega, pero bueno. Pero ahondando en este personaje, eh, claro, hablas de eso, del campo, de cómo. Porque al final es esa. La primera imagen que tenemos de Agapornis es como un personaje, lo que dices tú, una locura. Es un personaje muy loco, muy fuera de todo. Pero luego cuando. Y eso que le conocemos muy poquito, te da la sensación de que es más nuestra visión del mundo lo que la hace que parezca una loca, que en realidad que sea una loca de verdad. Porque en ningún momento, por mucho que sea histriónica o tenga esa locura en sí, es más por comparación a todo lo demás y todo lo que hemos visto del mundo, cómo funciona. Y ella se sale por completo de eso y muchas veces gente así se la señala por eso, por decir, el loco que no sigue las reglas. Y en cambio te das cuenta que dices, ya, pero es que en el mundo este merece la pena seguir las reglas. ¿No es mucho más feliz Agapornis con sus pajaritos y con su campo y con sus huertas y todo que, por ejemplo, M? Entonces, al final, Totalmente. esa sensación, y también le sirve mucho, pero no puedo más, a mí precisamente de inspiración también cosas así. Vale, entonces hemos planteado un poco la novela y Amanda, te hago trabajar un poco para que no. Claro, nos ha contado Celia un poco de qué va la novela. Pero vosotras, como jurado y como parte activa, cuando recibisteis esta novela, cuando de repente veis que la fantasciencia, como entendéis vosotras que es la fantasciencia, y por eso me encanta que antes de la novela hay un texto en el que explica, mira, para nosotros la fantasciencia es así y se expresa muy bien en esta novela. ¿Qué sentisteis? ¿O qué sensación había cuando de repente empezasteis a leerla y visteis todo lo que había detrás? Puedes llamarme español. Pues yo creo que cada una de nosotras experimentamos un poco la lectura de forma individual, ¿no? Supongo igual que cualquier lector, pero es verdad que en este aspecto sí que, bueno, primero nos lo pasamos súper bien leyéndola y por otra parte sí que pensamos, esto encaja perfectamente, ¿no? Yo creo que conforme la vas leyendo y no sé, va la narración de la historia y todo eso, te das cuenta de que tiene eso, ¿no? Tiene esa chispa, ¿no? Que tiene que tener, digamos, el género de la fantasciencia, ¿no? Como propia fantasía y la ciencia ficción entrelazadas. Hmm. Sí, porque me estaba acordando, algo que me encanta de que estéis la lectura de Úrsula K. Le Guin Mm. y al final parece como que eh, vivimos un poco decir, mira, puedes ser muy buena escritora de fantasía y puedes ser muy buena escritora de ciencia ficción, pero si se te ocurre mezclar las cosas, estás haciendo algo muy raro y no va a gustar a la gente. En cambio, vosotros apostasteis por eso, dijisteis, no, no, queremos hacer ese hueco a la fantasía porque vemos que merece la pena. Yo creo que igual es, supongo que una visión más purista, ¿no? Del tema de los géneros. Yo creo que, bueno, de hecho en algún otro podcast que hemos hecho, pues yo que sé, ejemplos de fantasciencia y no sé, y sacábamos ejemplos que eran de videojuegos antiguos, de series animadas, cosas así que a priori no, o sea, no sé, es algo que a lo mejor se denomina más fantasía porque parece que se centra más en el tema, no sé, mágico o tal,
En otros casos pensamos, no, esto es más ciencia ficción, pero al final o sea, se entrelazan los dos géneros Mm. realmente. Y vamos, no sé, yo creo que hay un montón de ejemplos que no, digamos que cumplen digamos, esta característica, ¿no? Que se entrelazan ambos géneros y yo creo que, no sé, que pensar que o escribes una cosa o escribes de otra, a lo mejor es una cosa, digamos, no sé, como más purista o más acomplejada, ¿no? Como diciendo voy a ponerme barreras a la hora de escribir, voy a ponerme, digamos, límites, ¿no? En vez de dejarte llevar y no sé, conforme vayan surgiendo las cosas, supongo. También es verdad que, bueno, yo tampoco tengo mucha experiencia escribiendo, pero en este caso Celia igual puede contestar más al respecto, ¿no? De a la hora de escribir, ¿no? Si te supone más una barrera pensar que centrarse en ciencia ficción o en fantasía concretamente es, no sé, algo bueno, que te pone límites y eso. Es complicado, ¿eh? Porque, claro, uno piensa que centrarse en un género pone barreras, pero luego re- descubres que no, porque al final, una vez sabes la estructura, siempre puedes modificarla y saber cómo jugar con ella, ¿no? Pero sí, la fantasciencia sí que, no sé, curioso, porque al final te puedes quedar con lo mejor de los dos mundos un poco, ¿no? Sí, pero es Sí, verdad que si escribes ciencia ficción o fantasía, parece que te puedes valer de lo que se ha escrito antes, de imágenes populares, vamos a decir, de género purista o sin ser purista, pero lugares comunes. En cambio, la fantasciencia, al mezclar todo tanto, te da tanta libertad que al final esa libertad también puede dar mucho vértigo de decir, ya, claro, pero es que está muy bien no tener límites, pero a veces ayuda el que me digas, mira, por ahí no vayas, que tengo que demostrar la ciencia. Dice, no, no, oye, sí, a la magia funciona así, monto mi estructura de cómo funciona mi magia, tiro de ahí. En cambio, la fantasciencia parece que te da esa libertad de decir, puedes tirar por la ciencia, puedes tirar por la magia, tú verás. Sí, es extraño. Aunque yo pienso que los lugares comunes de fantasía y de ciencia ficción también sirven o sea, tanto para la fantasciencia como para el otro. O sea, hay lugares comunes de la fantasía que a menudo se utiliza como recurso de la ciencia ficción para darle un enfoque novedoso, ¿no? Y al revés. Entonces, no sé, sí que es verdad que, a ver, coincido que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si hubiera escrito yo Espátula tal como lo planteé en un principio, no sé si se podría haber considerado fantasciencia, sino a lo mejor un poco ciencia ficción blanda paródica, porque en un principio no había pensado nada del tema de la fantasía, ni de cómo funcionaba la magia que hay detrás de todo esto y tal. Así que sí, no sé, por un lado es fácil, por otro difícil. Es una respuesta bastante ambigua, pero es que es la realidad, ¿no? Al final. Pero a su vez también un género como la fantasciencia puede servir también casi como parodia de esos señoros también, o de esa ciencia ficción tan purista y tan que no se puede tocar absolutamente nada, y tipo de cosas también puede servir. Pero ¿creéis que la fantasciencia tiene muchísimo más aparte? Porque parece que hay mucha gente que se enfoca en casi la parodia para ese tipo de género. La fantasciencia da para mucho más, da para eh, fantasciencia, vamos a decir, más académica, o fantasciencia, vamos a decir, más seria, más sin caer en esa parodia. yo creo claro, que da para algo más serio. Realmente yo creo que esto depende de un poco de cada uno, ¿no? A la hora de elaborar su obra, el punto de vista que le quiera dar. Pero en general yo creo que es un género, digamos, ambivalente, ¿no? Yo creo que puedes enlazar tanto fantasía como ciencia ficción de una forma, digamos, más seria o de una forma más cómica. Realmente yo creo que es indiferente. Pero claro, entramos, para mí, desde luego, es como un triple tirabuzón, que es decir, no, no, es que encima voy a escribir fantasciencia y encima voy a hacer reír. A mí me parece fascinante cómo podéis conseguir hacer reír escribiendo. Es algo que no soy vasco y los vascos y el humor no sabemos llevarnos muy bien. ¿Tenías muy claro desde el principio que esta historia iba a tener toques de humor? ¿O fue surgiendo una vez que fuiste creando los personajes?
No, no, o sea, desde el principio sabía que el humor iba a ser cimiento total de la historia. O sea, no, no es algo que se me ocurría después, tipo, ¿y si meto algún chiste de vez en cuando? No, no, o sea, tenía clarísimo que desde el tono, desde el primer párrafo iba a ser una historia de humor. Ujú. No sé, era lo que buscaba, era lo que me casaba bien con lo que quería contar. Mm. Y Amanda, una vez que ya leísteis todos, que ya decidisteis quién era la ganadora, que hablasteis con ella, le dijiste, ¿qué tal ha sido ese proceso de tenerlo ahora en las manos, en papel? Pues realmente, no sé, es un proceso que como siempre lo vamos llevando poco a poco entre todos y tal, pues sí que, eh, no sé, no es realmente muy costoso a nivel, no sé, esfuerzo, porque realmente una vez lo decidimos sí que nos hace bastante ilusión publicarla, entonces eh, realmente, vamos, fuimos a por ello y ya, o sea, no nos lo pensamos mucho. Y no sé, pues es básicamente un poco organizar las cosas para no sé, tipo la portada, etcétera, ¿no? Que también pues, nos hacía mucha ilusión, la ilustración, etcétera, que finalmente quedó chulísima y la verdad que nos encantó. Digamos que el proceso de editar, ¿no? El libro y de publicarlo, pues sobre todo por, no sé, tipo lo dejas bonito, tal, no sé, le pones cariño y la verdad que no sé, siempre pues te gusta ya verlo ya todo hecho y la verdad que quedó genial. Mm. Con todos estos oyenes que ahora hablaremos de todo lo que tenéis, ¿ha habido algún momento en el que hayáis dicho, tenemos suficiente con todo lo que tenemos, ahora nos ponemos a publicar un libro, maldita la hora? ¿O no ha habido ese momento crítico de decir, mira, que no, que tiramos para adelante? Bueno, la verdad que como te comentaba antes, ¿no? Nuestra compañera Inés, que sobre todo es la que nuevas ideas propone siempre y tal, al final siempre, digamos que ella nos va proponiendo cosas y nosotros la verdad que siempre decimos que sí y siempre vamos para adelante. Nunca nos hemos parado a pensar que igual era demasiado, ¿no? Realmente nos hemos sumado, digamos, a un montón de ideas y hemos seguido proponiendo ideas y tal, y simplemente, pues, conforme pasa el tiempo vamos haciendo cosas. Ujú. Realmente es una cosa que al final como que sale de natural. No, no nos paramos a pensar o a planificar algo de ahora vamos a ir a llegar a este punto, vamos a llegar a otro, vamos, no sé, vamos a publicar esto después dentro de no sé cuánto, nos vamos a convertir en algo más o lo que sea, sino simplemente es algo que va surgiendo y que conforme va pasando el tiempo, pues vamos haciendo cada vez más actividades. Ujú. Sí, sí, ahora hablaremos justo de eso porque quiero dejar una parte para hablar de todo lo que trabajáis, pero también para... Antes que nada, a la gente que habéis leído la novela, si queréis preguntar alguna cosa o comentar algo o lo que sea, y los que no habéis leído también, si hay alguna pregunta que queráis hacerle, decir, oye, me llama la atención, pero quiero saber un poquito más de esto, lo que sea, también es el momento preguntando. Mientras, Celia, por ejemplo, eh, si tú tuvieras que recomendar a un tipo de persona o qué tipo de lector pensabas o qué tipo de lector te gustaría que llegara a tu novela. Ujú, a ver, claro, la respuesta fácil es a todo el mundo, ¿no? Pero vamos a intentar hilar un poco más fino. Eh, Se me ocurre, a lo mejor, a ver, no quiero decir que me esté equiparando a estos autores, ¿vale? Lo quiero dejar claro. Pero yo creo que los lectores de tanto de fantasía humorística como de ciencia ficción humorística, tipo los fans de Terry Pratchett o de Douglas Adams, yo creo que este rollo les puede gustar, a lo Ujú, mejor. Pero bueno, también yo creo que todo el mundo aprecia el humor. O sea, en mayor o menor medida, yo creo que una novela de humor entra fácil. ujú. Así que, no sé, no me parece que sea un libro que tenga acceso restringido a un público concreto. No sé. Yo no digo que tenga, para mí no tiene, es más, yo Sí, sí, estoy convencido que la gran mayoría de novelas, las barreras las podemos poner nosotros. Y "No, esto no es para mí, digo, "Pues, no lo sabes. Me pasa también con géneros. Dices, yo nunca he leído esto porque no es para mí, digo, ya, pues intentas, igual hay alguna cosa que te gusta. exacto.
Eh, De hecho, probablemente alguna obra haya que te guste de ese género y no lo sepas. Claro, sí, sí. Por ejemplo, nosotros también el podcast también que estamos ahora haciendo lecturas conjuntas y hay veces que dicen, ciencia ficción no me gusta, bueno, pero esta novela sí, ya me ha llamado la atención. Y dice, claro, pues que igual no has encontrado. Claro, hablamos de géneros y subgéneros, hay tal variedad de géneros y subgéneros que al final dices, o ciencia ficción, igual la gente tiene esa imagen de ciencia ficción dura, ciencia ficción científica, que casi tienes que hacer 7 másters para llegar a entender algunas novelas. Y en cambio luego te encuentras con ciencia ficción mucho más soft, mucho más ligera, una ciencia ficción de humor, una ciencia ficción casi aventura, de fantasía casi. Es que Ujú. entonces que al final las fronteras son mucho más amplias de lo que pensamos. A mí, por ejemplo, esta novela me encantaría justo que cayera en manos de justo de ese tipo de persona. De ese tipo de persona que, que se niega a leer este tipo de novela porque dice, yo leo ciencia ficción, pero es una parodia, más fantasía. Si son magos y cosas así, estás ahí, que no es lo mío. Me encantaría que llegara ese tipo de persona para que abriera un poquito la mente y se diera cuenta que hay muchísimas cosas en ese género que idolatran de la ciencia ficción que se pierde precisamente por eso, por cerrar la mente y decir, no, no, la ciencia ficción para mí solo tiene que ser pura, científica y que se explique, vamos, el proceso del viaje estelar, pero explica perfectamente. El motor, el no sé, no sé cuántos. Pero a su vez, también me gustaría mucho que llegara gente que, que piensa que una novela de humor no pueda tener una segunda lectura. Una novela de humor no se pueda plantear temas importantes. Que yo creo que en esta novela sí te planteas muchos temas. Sí que a los lectores nos dejas planteados estos temas entre risa y risa. Hay muchos momentos que dices, ostras, es verdad, no había pensado en eso. Como por ejemplo el derecho del cuerpo. eh, ¿Quién soy yo para decidir sobre su propia decisión? O la felicidad, o ese tipo de cosas, o esos detalles, lo que decíamos antes de un baile, en un momento dado, que puede ser una locura visto desde el punto de vista más normal, como solemos llamarlo, lo normal, y te das cuenta que lo normal muchas veces es justo lo que nos está haciendo más daño. Y que esa normalidad es justo lo que nos trae la felicidad. Entonces, yo creo que debería llegar a muchísima gente justo para eso, para romper barreras entre la gente más purista y la gente incluso que se piense que una novela de humor, como muchas veces suele pasar, que hablamos de la fantasía, el humor es como, sí, pero bueno, es de risa, no es de verdad, es una novela para pasar el rato. Aparte de darles con el lomo del libro en la cabeza, es para decirles, cuéntame qué tiene esta novela, que no sea buena literatura, que te puedas reír con ella. Y aparte de eso, decir, bueno, que te haga reír. Exacto. En el mundo que vivimos hoy en día, que pones la televisión, la radio, el todo y todo es malísimo, que tengas un huequito para leer una novela como esta, que te pasas un rato que se te hace demasiado corta, porque yo me lo pasé pipa, digas, si me lo paso genial, ¿voy a criticar eso? Criticaré una novela que me destroza el alma y encima esté mal escrita. Pero una novela que está bien escrita y además me lo paso bien, es que no le veo nada malo. Como un win-win, como se suele decir. A ver que os leo un poquito. Física luminiscente dice, yo pensaba que la sci-fi no me gustaba hasta que empecé a leer señoras. Mira, Ah, eso también suele ser todos los problemas. Eso daría para otros suele pasar. 37 programas también. Desde esta Navidad yo también estoy muy cabrón con ese tema porque es que descubrí que grandes tiendas y así te venden la idea de que si tu marido no tiene, regala algo que no tenga él, te da todos los libros de señores que siempre están ahí y dices, si intentas otra cosa, y Te si puedes intentas salir que lean de... señoras, porque igual descubres otro mundo, fíjate. Y a ver, Totalmente. Makoto dice que dijo que escribir fantasciencia tiene sus pros y contras. Para mí, uno de los contras que veo desde fuera es cómo construyes un mundo desde cero, una sociedad. Y es decir, si nos recreamos en la época actual, no es tan difícil porque alguien se puede imaginar perfectamente una ciudad, ya sea Londres o Nueva York, sin haber estado. Explico, pero tanto te ha costado recrearlo o intentar pensar el lector podría imaginarse esto. ¿Qué quiero decir? O sea, claro, cuando creas el mundo, al crear un mundo de fantasciencia, como muchas veces suele pasar, un mundo de fantasía, pues voy a crear mi sistema de magia, lo que sea. Cuando quiero crear mi sistema de ciencia ficción, quiero crear, pues eso, la tecnología, lo que sea. ¿Y en uno de fantasciencia? ¿Por dónde arrancas?
Claro, tienes que, al final bueno, es world building, ¿no? Es al final parte de lo mismo, ¿no? En el caso de Spatula era más o menos fácil porque se basaba en una sociedad que se parece mucho a la nuestra, al menos superficialmente. Luego, en el fondo, luego descubres que la energía va por magia, ¿no? Entonces ahí sí que hay un poquito más de construcción. Pero yo creo que al final el world building funciona más o menos igual según cuánto te alejes de lo que tú conoces, ¿no? Ya sea hacia la ciencia ficción o hacia fantasía o un híbrido como este caso. Mm. Por cierto, permite que te diga que lo que has contado antes del humor y de todo esto es que me ha encantado todo lo que has dicho. Es que no te lo podía decir porque, porque hemos pasado a otro tema, pero, o sea, no lo podría haber explicado mejor y de verdad me ha encantado todo lo que has dicho y estoy totalmente de acuerdo. Me alegro, no, es que me da muchísima rabia que suelo traer muchísimos autores o que están empezando o solo intentar saltar de géneros y cosas así, precisamente por eso, porque me da la sensación que con el mundo tan abierto que tenemos hoy en día, con librerías y no librerías pequeñitas que pueden buscar otro tipo de géneros, con librerías grandes, grandes superficies que por desgracia tienen casi siempre lo mismo. Pero también tienes por internet, tienes pues gente como Druids and Droids que están apostando por nos gusta la fantasciencia, vamos a apostar incluso hasta crear nuestro propio sello para publicar este tipo de cosas. Entonces, me da la sensación como que el mundo lo tenemos muy abierto, pero la mente la tenemos muy cerrada. Y parece que si yo soy escritor de ciencia ficción, tengo que estar aquí con mi pica, defendiendo mi lugar, defendiendo mi espacio, y casi si yo soy de ciencia ficción, tengo que mirar mal a los de fantasía. Y los de fantasía, los de ciencia ficción, los de humor, que yo creo que casi todo el mundo les mira mal porque dice, va, tú sueltas chistes, no escribes. Y da la sensación que nos preocupamos más en cerrar nuestro espacio en vez de decir, y si lo abro, intento beber de esto, de esto, de esto, ¿qué pasaría? Y al final es descubrir eso y decir, ostras, ¿y por qué no me va a gustar? Yo, por ejemplo, puedo ser un siso escribiendo humor, pero me encanta leerlo. ¿Y qué tiene de malo? Si al final cuando lees algo que te hace pasar el rato, ya puede ser, yo soy un fan del terror, te puede ser, lo pases fatal o te partes de risa, se ha conseguido lo que se buscaba. Está. Pues por eso me gustaría que mucha gente leyera este libro precisamente por eso, para romper barreras y decir, mira, puede haber ciencia ficción con fantasía, puede ser fantasía con ciencia ficción, puede haber humor con reflexión, puede haber reflexión pero contado de una manera muy graciosa. Y todo eso mezclado podía ser esto. Y yo creo que esa portada me encanta, un poco es eso, es esa locura de mezcla de mil cosas que luego poco a poco vas analizando y dices, es que ya sé este quién es y esto que pasa y esto que pasará aquí y qué hace ese señor en Albornoz con una basura en la cabeza. Y dices, y es que ese señor con esa basura en la cabeza te puede dar unas lecciones de vida maravillosas. Y hay muchas veces que los locos, muchas veces en muchos libros, películas, así, se utilizan los locos para decirte las verdaderas verdades de darte cuenta de que por ahí no vas bien. Con ese mundo no vas bien. Pero bueno, voy dejando aquí. Luis por ahí dice que subvertir los géneros es divertidísimo. Sí, coincido. Y es más, Totalmente. y es muy sano. Y aunque seas purista y que te encante la ciencia ficción o que te encante la fantasía más pura, el coger y decir, mira, y ahora quiero leer a esta persona que quiere romper con todo esto, me parece súper sano. Puede que te guste o que no, pero por lo menos darle una oportunidad. Y la verdad es que es una gozada. Pero bueno, volviendo, y luego hablaremos un poco al final del libro otra vez, pero quiero hablar un poco de todo lo demás que hacéis vosotros dos, que no es poco. Entonces quiero empezar contigo, con Celia. Hace poco ocurrió una cosa, sí, como que no quiere la cosa, nos enteramos por redes, así una pequeña cosa sin mayor importancia, que es que te seleccionen un texto para... ¿Cómo se vive después de eso? O sea, ¿qué pasa al día siguiente cuando te levantas y dices, era verdad? O tienes que volver a verlo y darte cuenta que sí que era verdad. No, o sea, el email que me aceptaba el relato lo he leído, si no lo he leído 50 veces, no he leído ninguna. Porque es verdad, no te lo crees. Es raro, porque claro, yo estaba en toda la vorágine de la convocatoria esta de relatos en español, ¿no? Todo el mundo comentando, todo el mundo enviando.
Y me gusta mucho porque se ha creado como una comunidad de mucho apoyo, ¿no? La gente envía, comenta, lo he enviado, estoy en la cola del número tal, y todo el mundo se parece que se apoya mucho y es muy bonito, la verdad. Y claro, de pronto me veo que paso a segunda ronda y pasan los días y no me dicen nada, pasa una semana, no me dicen nada, yo ya estaba sin uñas, me faltaban las uñas que ayer me sobraban, por decirlo de una forma poética. Y, y yo pensaba que se habían olvidado de mi relato, te lo juro. O sea, cuando estás tan nervioso piensas en todas las posibilidades y siempre te quedas con las peores, que es, se han olvidado del relato y no, se cerrará la convocatoria y seguirá ahí en segunda fase y no se acuerdan. Y claro, cuando me escribió Neil, el editor, primero me preguntó, Celia, ¿hablas inglés? Porque te quiero hacer una pregunta, tal. Yo ya, bueno, histérica, ¿no? Le dije que sí. Y al final, bueno, me escribió un email bastante largo explicándome, en plan, que querían publicarme el relato, que tal, las condiciones. Y al final la pregunta era, ¿te parece bien todo esto? Que me hizo mucha gracia porque era un poco Sí, troll el tema. sí, yo me puedo imaginar un verso paralelo en que tú coges y digas, No me parece no bien, no quiero que quiero me publicar. publiques. ¿Y, Ya, es como, ¿qué te voy a responder? ¿No? qué puedes contarnos un poco de ese relato? Para abrir boca así para que luego te leamos con más. Pues mira, para daros ganas de leerlo, es otro relato de humor. En Perfecto. este caso es ciencia ficción humorística y el relato se llama La máquina de café. Salió ya publicado en una antología que salió hace unos años, creo que 2019, llamada Maldita la Gracia, que era un compendio de relatos de humor de géneros distintos. Ciencia ficción, había terror humor, que era muy gracioso esta mezcla, ¿no? Me gustaba mucho. Había como de todo tipo y eran todo autoras. Por la cosa esta que se decía de que las autoras no saben escribir humor, bueno, este prejuicio, ¿no? Que a veces sigue por ahí. Entonces, este relato concreto, yo creo que es el relato que más me gusta de todos los que he escrito en mi vida y el más raro también porque es un relato escrito desde el punto de vista de una máquina de café, de estas de monedita, que está en la universidad. Y claro, todo el relato está escrito como en un pseudocódigo de programación y todos los inputs que va recibiendo y analizando van como en este pseudocódigo. Entonces es como una especie de monólogo interno, pero a la vez parece un poco un guión. Intervienen también más máquinas después, y no voy a hacer mucho spoiler porque el relato no es muy largo, pero bueno, la máquina de pronto se encuentra con un percal que no se esperaba y a partir de ahí empieza a hacerse preguntas Ujú. y sería parda. Este es el mejor resumen que se puede hacer. Vendido ya. Eh, por aquí están diciendo que es súper original, que el mejor relato que has escrito, que es una pasada, que es el favorito de la antología. Comentas, cuando llega el momento que decides, mira, las vas a sacar preparada para que podamos publicar en español y todo eso, eh, estaba publicado antes y así, ¿te dio cierto vértigo decir ya, pero al estar publicado antes igual me dicen que no? O era un relato que tenías claro y decir, mira, yo lo tengo que mandar porque me siento muy orgulloso de mí. No pensé que fuera un impedimento porque ya decían muy claro las bases que daba igual si ya estaba publicado. Entonces, no pensé que fuera un impedimento en sí. Me pareció más impedimento el formato tan raro que tiene, porque claro, pedían textos que pudieran ser adaptados, Hmm. tanto a audio como traducirse fácilmente. Y yo creo, o sea, todavía creo que realmente se puede adaptar más o menos fácilmente, pero pensé que a lo mejor de entrada, como el texto en sí tiene una forma así un poco extraña, a lo mejor les produciría rechazo, ¿no? Que es una de las cosas que tiene el relato, que a lo mejor la curva de aprendizaje es un poco drástica porque tienes que acostumbrarte rápido a eso, a este formato. Pero tenía una corazonada muy fuerte. O sea, yo este relato cuando leí las bases y tal, me pareció que podía ser el que mejor podía encajar de todos los que tenía. De hecho, no me he planteado enviar más porque creo que el resto no creo que encaje con lo que están Aparte buscando. ya sería abusar. Bueno, sí, Tan cogidos ya sería abusar. y no quiero pasar otra vez por el proceso de selección, o sea, vaya estrés, vaya ansiedad. No, entonces sí, yo creo que tenía un poco una corazonada con este. Y al final, mira, Y, salió bien. y desde que lo escribiste en su momento, a que lo mandaste en a la convocatoria, ¿lo has reescrito? ¿Lo has revisitado? ¿Lo has mandado como estaba? ¿Cómo fue ese momento de decidir, vale, quiero mandar esta historia, pero quiero mandarla a esta revista? ¿Qué hago con este relato? No lo toqué mucho, pero sí que lo retoqué un poquito porque
había algún juego de palabras que me parecía que sería más difícil de traducir, que a lo mejor lo cambié o lo quité, lo sustituí por otra cosa. Lo facilité un poco con la idea de ser traducido, ¿no? Pero tampoco lo toqué mucho en realidad. O sea, quería dejarlo como estaba porque ya tal como estaba en su día a la gente le gustó, así que tampoco quería hacer cosas raras. No, ya, y ya para acabar con esto, claro, hay mucha gente que está en esa cola precisamente, que parece la cola de estas de cuando tienes. Pero quedan no sé cuántos por delante mío, a ver qué van a decidir del relato. Cuando hay gente, no sé si todavía sigue abierto el. Creo que sí, Sí, ¿no? Todavía está sí, abierto sí. el. ¿Qué, qué consejo darías a una persona para que mande, se anima a mandar, o cuando está planteándose mandar un relato, qué le animarías a hacer o qué le dirías para que se lanzara o por lo menos para que planteara y decir, oye, voy a darle una vuelta porque yo creo que es importante pensar en esto concreto? Decías tú, por ejemplo, detalles como la traducción o ese tipo de detalles que se puedan pensar. A ver, el principal consejo que creo que es el más útil es leerte las bases 500 veces y no leértelas desde una posición cómoda, en el sentido de, esta cláusula la voy a interpretar un poco laxa, Sí. ¿no? Porque tengo un relato que podría encajar, pero no, no, o sea, piénsalo en el sentido más rígido posible y piensa si tienes, o sea, en este caso, por ejemplo, pues de todos los textos que tienes, pues mirar cuál se ajusta mejor y de ahí ya ir tirando también con cuál crees tú que es el más bueno de los que tienes, ¿no? Porque hay que hacer un poco una combinación de ambas cosas, porque tiene que encajarles, pero también tiene que gustarle, ¿no? No solo encajar en las bases. Entonces yo creo que principalmente es esto. Y luego, pues si no tienes un relato que encaje, escribe uno. O sea, prueba, experimenta, porque a veces hacer las cosas así como un arrebato de locura suele salir bien. Sí, Sobre todo si tienes claro dónde te quieres dirigir, ¿no? sí, pero yo coincido mucho en lo que dices tú de que lee de bien las bases porque ahí solemos luchar muchas veces con el ego del escritor que dice, esto no encaja, pero bueno, es tan bueno mi relato que no les va a Ujú. importar y seguro que me lo aceptan. Luego es tan sencillo como señalártelo con rojido y decir, mira, es que pedíamos esto y tú no lo das. Que Claro. no, que no, por muy bueno que sea tu relato, no busco esto. Y hay mucha gente que peca justo de eso, decir, mira, o directamente ni se preocupa, ni que es la clase, ni se preocupe a dónde va a mandar, qué están buscando, y diga, mira, yo mando un relato porque hay algo abierto y a ver qué pasa. Ujú. Y sí considero que es un mínimo respeto que le debes a una antología, porque se van a leer un montonazo de relatos, como me imagino que a Amanda les pasaría también con la convocatoria y todo eso. Hay veces que te das cuenta y dices, ¿para qué me mandan esto? Es que no, es que ni se parece en nada a lo que estaba pidiendo. Digo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacéis? Entonces, por lo menos un respeto a la gente que va a leerlo y decir, si estoy buscando esto es porque quiero buscar esto, no es porque. Y puede pasar que tu relato sea maravilloso, pero es que si no lo busco, no quiero. Y ya está, no me hagas perder el tiempo con esto, mándame otro. Igual pueda estar igual de bien o mejor o peor, pero por lo menos que se encaje con esto. Y Bueno, a nosotras nos ha pasado y realmente yo creo que la persona que lo envía yo creo que igual no se ha dado del todo cuenta. Y este es el motivo por el cual lo envía, ¿no? Igual que el que lo ha escrito, lo ha escrito con mucho cariño y piensa esto es perfecto y lo mando y a ver qué tal, ¿no? Y realmente no, yo creo que muchas veces no se dan cuenta, ¿no? O no se han leído bien la normativa para la selección, etcétera, Mm, y envían algo que no encaja realmente. Y yo pienso que igual no se dan cuenta. No, o sea, te veo no lo hacen muy, aposta. te veo muy maja. Te veo muy amable. Bueno, sí, soy bastante amable, es verdad, pero Por, en por, este por sentido. desgracia, yo igual soy un poco más el Grinch del mundo, pero yo sí creo que hay mucha gente que su ego está por encima de las bases y de, mira, esto encaja porque yo lo digo, porque sí, porque es muy bueno y lo mando. Ya está. Y me parece una muestra de respeto a alguien que organiza como Anda o la CLARS o lo que sea, por lo menos, de las bases. Mira que encaje, que va a llegar una burrada, no quiero imaginar ni cuántos les habrán Claro, yo llegado creo a la que en CLARS. en el paso de leerse las bases y mirar que encaja, yo creo que ahí es donde realmente ese paso no lo dan Ya, y pero lo es que mandan pensando, voy a probar suerte. claro, pero es que ese es Realmente, el básico.
primero Claro, como pero respeto a alguien que luego te va a leer y que se plantea publicarte. Yo si quiero publicar algo y no me están mostrando ni el mínimo respeto de decirme, es que esto yo no es lo que busco ni lo que pido. Es como si yo te pido, yo qué sé, poesía y me mandas narrativa o lo que sea y dices, no, pero es que esto es muy bueno. Y ya me parece estupendo, pero es que yo quiero publicar un libro de poesía. Entonces, no me mandes esto. Entonces, me parece un mínimo de respeto de cara a las personas que están detrás, porque muchas veces se nos olvida que en este tipo de convocatorias hay muchísima gente detrás que se están metiendo horas y horas y horas de leer. Y da muchísima rabia cuando encuentras algo que dices, ¿qué me han mandado esto? Sí, que sean relatos, pero es que he perdido X tiempo de mi vida en algo que desde el principio sabían que no podía encajar con esto. Como si yo me a la clase y mando una de terror con fantasía que dices, vale, perfecto, pero no conoces la clave, no sabes lo que están buscando. Menos preocúpate por eso. claro, Pues, claro. bueno, y ahora dejando a la gran ganadora de los Clark, por ahora la única, la rara avis en el panorama nacional. Quiero hablar un poco, Amanda, contigo sobre vuestro podcast. Bueno, sobre todo, pues al final solamente es una de las caras de Druids and Droids. Primero, ¿cómo surgió? Y segundo, ¿cómo os metéis en tanto fregazo? Bueno, en el caso del podcast surgió, no sé, lo hemos comentado muchas veces, que básicamente surge un poco de trasladar nuestras conversaciones que tienen que ver, pues eso, con comentar cosas culturales, digamos, al formato del podcast. Básicamente Inés, Elena y yo nos liábamos ahí en el WhatsApp a hablar, a mandar audios y decidimos que los audios se convirtieran en un podcast, básicamente. En el caso de la revista, por ejemplo, que igual Elena y yo no tenemos tanta participación, básicamente Inés se le ocurrió montar la revista y entonces otro montón de gente pues se sumó a ello porque dijeron, claro que sí, ¿por qué no? ¿no? Como lo que habíamos comentado antes, que se propone la idea y todo el mundo se lanza. Y en el caso del festival, básicamente, no sé, después de haber ido a varios festivales en España, habíamos visto que en Murcia no se hacía ningún tipo de evento de este tipo. Y la verdad que a nosotras, como nos lo habíamos pasado tan bien en otros eventos y nos parecían tan interesantes las charlas, etcétera, pues decidimos formar este festival, ¿no? de charlas de literatura, de cómics, videojuegos, de cualquier tipo de formato cultural, ¿no? que nos parezca interesante, de ciencia ficción y fantasía. Y entonces, pues bueno, pues ahí ya nos lanzamos un poco a organizarlo y pensamos, bueno, pues a ver qué tal y a ver cómo sale, ¿no? Porque también, bueno, es la primera vez que lo hemos hecho y realmente, pues bueno, estamos iniciándonos en este mundo de organizar eventos. Sí, porque hace poco vi que aparte de eso, antes creo que ahora ya habéis presentado una exposición antes de, ¿no? Unos Sí, paneles. bueno, es una exposición que se hizo en la Spacon, que básicamente lo que hicimos es pedirles que si podían mandárnosla para también exponerla a la biblioteca de la universidad y también en el Centro Párraga durante el festival. Mm. Y cuando comentas, y es que es una alianta, y que os propone todas estas cosas, pero ¿cómo es ese punto de decir, vale, no se hace nada aquí en Murcia, pues vamos a ser nosotras y vamos a hablar, vamos a buscar un local, vamos a hablar con ayuntamientos, vamos a hablar con todo lo que se pueda hablar? ¿Cómo es ese punto de pasar del qué idea más chula, vamos a hacerlo, a de repente decir, ya, pero es que hay un montón de pasos que hay que ir Bueno, consiguiéndolos? en ese proceso, ¿no? de la idea chula, realmente también es como que valoramos en plan, bueno, pero igual puede ser esto, ¿no? A lo mejor demasiado arriesgado, no sé, tipo, pensamos mucho las cosas y en un momento dado, pues decimos, pues tenemos el centro Párraga que está aquí al lado, que se puede organizar algún tipo de evento. Después también mi amiga Elena, que ya tiene experiencia pues organizando eventos de estos de charlas de programación y todo eso. Y ella dijo, pues podemos llamar, podemos hacerlo de esta forma y tal. Y un poco
pues así, ¿no? Cuando ya vamos preguntando, llamando, organizando, vemos que prácticamente pues, el Terramur se va a materializar, o sea, que es algo que está ahí, ¿no? Realmente es una cosa que bueno, vas un poco diciendo, pues podemos organizarlo aquí, vamos a preguntar en este sitio si nos dejan hacer este evento, vamos tal, y así vamos a hablar con gente para ver si quieren pertenecer a las mesas redondas, los talleres, estas cosas, y bueno, la gente la verdad que no sé, tipo, le dice si quiere participar y vamos, le pasa un poco como a nosotras que decimos que sí, pues la gente también, ¿no? Le encanta, yo creo, participar en este tipo de eventos. Antes que se me olvide, que no hemos dicho fechas, 17, 18, 19 de febrero. Exacto. Eh, claro, pero una cosa es decir, mira, vamos a hacer un festival, perfecto, 3 días además, ole vosotras, el lío que os metéis para ser la primera vez, pero aparte de eso, dices, claro, pero hay que llenar de contenido. ¿Cómo es ese proceso de brainstorming? De decir, a quién llamamos, qué cogemos, qué queremos contar, qué queremos que sea en realidad, porque al final es, sí, queremos montar un festival en Murcia, pero ¿qué tipo de festival queremos hacer? Pues bueno, realmente es como un poco como te decía, ¿no? Nosotros nos sentamos a hablar, que bueno, que dice sentarnos es a distancia, por Mm, Skype, por WhatsApp, no sé, y debatimos sobre el tema y pensamos, bueno, pero a lo mejor podríamos hacer pues unas pocas charlas con espacio entre medias o no, o mejor no, mejor vamos a meter un montón de charlas. Em, Porque podríamos hacer una charla homenaje a Úrsula K. Le Guin, podremos hacer una charla sobre esto, bueno, pero me gustaría que hablaran del otro, tal, no sé qué, y vamos un poco proponiendo los temas o pensando cómo podríamos organizar las cosas. Después, pues una vez ya hemos hablado con el Centro Párraga, pues nos comentan que hay una sala que es más pequeña, podríamos organizar unos talleres ahí, etcétera, y entonces pues vamos un poco, no sé, como decidiendo las cosas, ¿no? Entre nosotros nos reunimos y decimos, bueno, pues como hemos contactado con esta gente y les hemos ofrecido un poco, ¿no? De qué pueden hablar o qué quieren ujú, hablar o lo que sea. Y ahí, pues, bueno, la gente nos dice, ah, pues sí, pues voy para esta charla, voy para este taller, etcétera. ujú. Sí, porque estoy viendo entre muchísimas cosas, hablabas, por ejemplo, la décima Úrsula K. Le Guin, es específico sobre ella, Terramur, eh, pero claro, pero tenéis muchas cosas, tenéis poesía, que no suele ser muy común en festival literario de género, precisamente hablar sobre poesía de género, tenéis lecturas dramatizadas, tenéis talleres, tenéis podcast también el último día, el domingo Sí. tenéis podcast en directo. Eh, claro, son muchísimas cosas y es mover a muchísima gente. Y por mucho que seáis un grupo que va creciendo, que al final va, pues las ideas principales de esto, es muchísimo trabajo. Las horas de sueño quitado, es mucho este proceso. Ahora que estáis a 2 semanas, eh, ¿cuál es el sentimiento de que empiece ya? Por favor, que pase ya, que necesito que acabe ya porque estoy agotada. ¿Qué sentimiento tenéis en este momento de cara al festival? Bueno, yo creo que se fusionan varios sentimientos. Uno, ¿qué disfraz me voy a poner para la fiesta? Ah, eso por supuesto, que no hemos dicho el sábado de la noche, la gala de disfraces. Por otra parte, también la emoción de estar ya en el evento, o sea, más que de que pase el evento, de vivirlo, ¿no? Ujú, Y de la ilusión que nos hace. Por otra parte, también rezar un poco porque no se caiga nada. Que bueno, esto al final, ¿no? Es algo que también se contempla, ¿no? Porque al final, pues bueno, siempre se puede caer algo y ya está. Por otra parte, pues también en plan organizarnos de, pues uno va a estar aquí en este pasillo, otro va a estar aquí haciendo no sé qué, tal, vamos a hacer turnos, no sé qué, tal. Esto sí que es un poco, digamos, más complicado y es un poco lo que puede resultar más estresante. ujú, Em, y no sé, y por otra parte también nerviosismo porque, bueno, al final es un poco el primer evento que hemos organizado y yo creo que bueno, estamos también pensando en que queremos que salga bien, ¿no? ujú. Y a priori,
el tema de que haya pues tanta variedad, yo creo que también es un poco porque nosotras mismas hemos variado mucho a la hora de, por ejemplo, cuando hemos hecho el podcast, pues hemos comentado videojuegos o hemos comentado también novelas, pero también cómics. Entonces, tipo, hemos decidido que el formato cultural como que tampoco tiene tanta importancia, sino lo que es el propio contenido y también pues eso dentro de los géneros que tratamos. Yo creo que esa diversidad primero hará que llegue a más gente que puede gustarle una cosa y otra no. Y por otra parte, yo creo que está bien darle visibilidad, ¿no? Que también es un poco lo que hemos ido haciendo con el podcast, con la revista, con todo este tipo de cosas. Al final lo que haces es divulgar y dar visibilidad. Y yo creo que la poesía propiamente, pues a mí, por ejemplo, me encanta la poesía, me parece eh, como muy guay darle visibilidad, ¿no? Me parece importante además. Sí, y hablabas de visibilidad, pues hay también muchísimas autoras, por ejemplo. Mm, Las mujeres tienen una presencia importante, que también puede servir mucho a gente que no tiene esa capacidad o que no se ha dado cuenta que lee principalmente señores y que se está perdiendo una gran cantidad de historias maravillosas. claro, Si claro. tú, de todo lo que hay, tuvieras que elegir algo que digas, esto tengo muchísimas ganas o me encantaría que esto funcionara de maravilla, ¿qué sería? Bueno, yo la verdad que soy programadora, entonces como que me encantaría ir a la charla de narrativa de videojuegos y así, ¿no? La verdad que en este sentido yo tengo como, me decanto siempre por el tema del videojuego y también del cómic, ¿no? Pero es verdad que tampoco podría decidir porque me parece que tanto los ponentes como todas las charlas que hay son, o sea, yo estoy ya deseando de que llegue y pena me da no poder asistir a todas las charlas y también a los talleres, porque la verdad que no sé, como que me parece súper emocionante y vamos, yo por mí, yo iría a todas las charlas y los talleres en vez de estar ahí currando. Porque esos son los mayores problemas de festivales, suele ser, tengo dos sedes, tengo dos cosas a la vez, ¿qué Sí, decido? ¿Qué me apetece? ¿Qué, claro. qué, qué- qué me voy a perder? Sobre todo, yo al menos cuando suelo ir a festivales así, suele ser más de que, ¿qué me da más pena perderme? ¿Esto o esto? Porque al final a todo no se Sí, llega. sí. Eh, pues estoy aquí viendo pues, que habláis también mapas, mundos y sagas fantásticas, Mm. una partida de rol, también tenéis el viernes. Eh, Al final yo creo que cada vez más festivales están dando cuenta que la narrativa está abriendo mucho más, que la narrativa no es solamente papel impreso. La narrativa es muchísimo más. Claro. Hablabas videojuegos, juegos de rol, eh, Juegos de juegos de mesa mesa, mismamente. poesía, por ejemplo, también que tenéis la lectura dramatizada. Al final, que todo es muchísimo más amplio y que es contar historias de mil maneras diferentes. Hoy en día los videojuegos tienen un peso que hace unos años ni hubiéramos imaginado. Cuando eras para los chavales que jugaban y ya está, ya te das cuenta que todas las edades tienen sus propias temáticas de juegos, tienen sus narrativas que son complejísimas, verdaderas historias, verdaderas sagas que ocurren en los videojuegos y que parece que como está contado a través de un videojuego es menos que si está contado a través No, de un yo no libro. creo que sea menos, simplemente que, o bueno, o se puede considerar menos, pero creo también que a lo mejor es porque a cierto público que puede ser muy lector de ciencia ficción, como tú comentabas antes, de más purista, más de yo solo me gusta este género, tal, a lo mejor en el videojuego no está tanto, ¿no? No está tanto en el mundillo del videojuego, porque al Mm. final también los videojuegos, pues es algo que llega a cierto público, pero no a todo el mundo. O viceversa, ¿no? Hay gente que está mucho en los videojuegos o en los cómics y no está tanto en las novelas o en la poesía. Y yo creo que, de hecho, un evento como este tan variado o incluso nosotros en el podcast, que comentamos un poco de todo, también podemos abrirle el apetito a alguien que solo leía una novela, un tipo de novela concreta, pues que de repente diga, ay, bueno, pues entonces jugaré a este juego o leeré esta poesía o leeré este cómic, ¿no? Ujú. Que también yo creo que narran a través de otros sentidos, ¿no? Como el visual o el auditivo, ¿no? No solo a través de la lectura. Sí, y además es abrir puertas a gente que igual no se había planteado, pues Mm, simplemente de manera, porque
pensamos que el videojuego solamente es jugar, lo que sé, y al final también son narrativas. Y igual es una manera también a la gente que ve el videojuego como algo muy lejano, depende de decir, pues yo no voy a intentar esto porque la historia me gusta. Y si la historia me gusta, oye, pues voy a probar. Igual te abres un mundo nuevo, o igual pruebas y no te gusta, pero no pasa nada. A mí nos pasa que Claro, cogemos un libro y no nos gusta. Pues bueno, pues no siempre se acierta. Pero al final es abrir un poco la mente a eso. Y ya para claro. terminar, respecto a eso, sí, sin expresión, ¿habrá Terramur 2? Eso no lo sabemos. Realmente, sin haber pasado Terramur 1, realmente no sabemos si habrá segunda parte de esta película, de esta odisea que es el Terramur. Realmente, pues según cómo vaya surgiendo, bueno, cómo vaya saliendo el evento, etcétera, y si realmente tiene buena acogida y la gente le gusta y vamos, si va bien, vamos, no dudo que se nos ocurriera hacer un Terramur 2, pero de momento es algo que ni siquiera se ha planteado en ningún Sí, sí, momento. bueno, con los líos que metéis, igual hacéis un Terramur mezclado con unas vivencias, con unas convivencias en no sé dónde, entonces sería esto cerrado en un hotel, todos juntos, escritores escribiendo y además con charlas, no. Se os Un, ocurriría algo. un escape room, festival de, También, es que festival de, y que solamente la festival de persona literatura. que descubra el camino podrá salir de ahí, los demás estarán en un bucle en el festival hasta que salgan. Yo por dar ideas. Un prison break, pero que para salir tienes que ir en una gincana de información sobre literatura, sobre cómics, sobre videojuegos. Sí, se me ocurre, y luego ponéis unas bases para entregar un relato, que el proyecto final sea el relato, que se cumplan las bases, y si no cumple las bases no puede salir del evento. Y ya está. Cumplimos todo a la vez. Que alguien le tape los oídos a Inés, que está tomando notas. No sé si es Inés la que está por ahí detrás de Troyes Android, pero por aquí me Puede ser. está diciendo que buena idea. Así que Amanda tiembla, que enseguida empieza a traer tengo una idea de... Total. Y de cara a la reacción de la gente, de los ponentes, de instituciones, de todo, ¿cómo es esa relación cuando esa locura que teníais vosotras de vamos a montar un festival, de repente veis que hay gente tan loca como vosotras que dice, me apunto? Bueno, realmente nosotras fuimos, por ejemplo, al centro Bárraga, concretamente fue mi amiga Elena, que es la que más cerca vive, y se lo comentamos y tal, y después, claro, ellos dijeron, bueno, no sabemos, tal, pero ya cuando les dimos pues digamos, un supuesto programa, ¿no? Como un modelo de lo que podría ser, digamos, ese festival, ¿no? Les pareció súper guay y la verdad que decidieron que sí, que adelante con el evento y tal. Y ya pues estábamos en contacto con ellos para mandarles pues el programa definitivo, información, el cartel, etcétera. Y bueno, también fuimos, no sé, a Café Ficciones, que bueno, realmente allí la verdad que ya algunas otras cosas habíamos organizado, no sé, alguna presentación de un libro o cosas de ese estilo y sabíamos que bueno, que en Café Ficciones podríamos hacerlo. Entonces, pues nada, hablamos allí con ellos y todo eso y les pareció muy buena idea, así que realmente, no sé, tampoco hemos tenido muchas complicaciones en ese sentido. La verdad que en cuanto hemos entrado en contacto con la gente y les hemos explicado un poco el proyecto, les ha parecido bien. Igual están tan locos como, como el resto de nosotras. Pero bendita locura, que dan pie a que se monten cosas así, porque parece que cuando hablamos de festivales es como, bueno, pues ya está el Celsius, ya está la Hispacom, ya está la Luminaria, ya es, no sé, decir, vamos a crear uno nuevo. Precisamente falta lo contrario, falta la gente que se anime a organizarlo porque hay muchísimos rincones. Yo estoy pensando en mi zona también, que dices, es que la gente se piensa que todo solamente son ciertos lugares o grandes ciudades o lo que sea, pero fuera de ahí hay mucho trabajo por hacer. Una pena que no llegue a esos sitios. Entonces, me encanta que hayáis apostado por vuestra tierra y decir, oye, queremos montar un Claro, festival en nuestra tierra, en nuestra casa, y que se dé cuenta la gente que aquí se habla de género, que aquí se consume género y que aquí se disfruta del género. Y la verdad que es una gozada. No te envidia porque estáis muy lejos para poder escaparme. Y en casa me matan. Más que tengo niños pequeños y no es plan. Pero bueno, de sí, verdad, eh, sé que va a ir genial porque bueno, eso esperamos. os lo curráis muchísimo y tiene mucho mérito hacer una cosa así.
He visto los ponentes que hay gente que conozco, que sé que va encantada y que va a hacer todo lo posible también para que todo vaya genial, así que estoy segurísimo que va a ir genial. Que todo el mundo que pueda acercarse, que esté más cerquita, o que tenga tiempo y que se anime. 17, 18, 19, Murcia, y seguro que... Sí, la verdad que nosotros tenemos mucha ilusión por este evento y que salga todo bien. Ujú. Y nada, y los invitamos a todos a que vengan, que se lo pasen muy bien, que vayan a muchas charlas, a muchos talleres, que vengan a la fiesta de disfraces también, también digamos, a la lectura dramatizada, ¿no? del viernes y nada, pues eso. Ujú. Mira, por aquí Elisa ya está comentando que como está cerquita, que ella ya se ha animado. Ah, mira, Pa' muy allí. bien. Y además una maravillosa, así que no podéis tener mejor persona yendo que Elisa. Vale, y has hablado de disfraces. ¿Hay alguna temática o cada uno puede ir lo que más le apetezca? Cada uno puede ir como le apetezca, por eso mismo todavía no sé por cuál disfraz decidirme y así estoy. Por aquí están diciendo que hay premio al mejor disfraz. Sí, hay Eh, premio al mejor disfraz. claro, Así que, lo de o sea, mejor, cada nosotras que uno. somos la organización no podemos ganar ni nada de eso, así que eh, todos los demás tenéis que ir con el mejor disfraz del mundo. Por aquí está Elisa preguntando a ver si se puede ir también sin disfraz. Bueno, claro, que no te vamos a echar de la fiesta, No, si no vienes disfraz, fuera. aunque Pues, sea, no sé, de fantasma con una sábana o algo. pues de verdad, espero que vaya genial. Que ya estaré pendiente de ver cosillas. Vais a grabar cosas, vais a emitirlas luego, vais a hacer alguna manera que luego podamos, los que no tenemos la suerte de acercarnos, de ver por lo menos unas pildoritas de lo que va a ser Terramur. Bueno, eso lo estamos gestionando también digamos, digamos, las instalaciones que hay y todo eso a nivel audio. Eh, y bueno, es algo que todavía no sabemos si lo vamos a poder grabar o lo vamos a poder subir. Entonces, bueno, es algo que estamos todavía en ello. Sí, porque por aquí veo que tenéis un par de podcasts, luego también tenéis la presentación de esta novela también. Mm. Mismo domingo también, de 12:30 a 1, novela. Iba a decirle a Inés que se acuerde de darle a grabar, a que luego se puede emitir el podcast, pero luego pienso y digo, oye, esto da pie a que salga Furia a la librería, con lo que igual mejor no darle a grabar. O sea, si hay veces que las cosas te pasan porque tienen que pasar y ya está. Eh, lo que sí deseo que os vaya genial, sobre todo que disfrutéis un montón y que la gente se lo pase muy bien y que se dé cuenta Sí, que hay muchas cosas por hacer todavía y que hay muchas propuestas, hay muchas mesas maravillosas que se hablan de mil temas y sobre todo que vaya con la mente abierta y sobre todo me gustan este tipo de sitios que te animes a ir a charlas que no irías, a charlas a claro. temáticas que no irías, yo no leo este género, pues me voy a meter para ver si me convencen o a ver qué es lo que me tienen que ofrecer. Ese festival a veces sirve para eso, para que se nos abra un poco la mente y digamos, hay muchos más lugares que visitar que estos. Qué suerte, de verdad. Me hace mucha ilusión que os Nada, pongáis en marcha muchísimas para esto gracias. y seguro que va a ir genial. Bueno, a la Eso gente del chat, esperamos. que si queréis alguna pregunta, que ya estamos acabando, que aquí les tengo secuestradas a las pobres que, que tendrán un hambre que no veas. Si no tenéis preguntas, yo solamente quiero dos cosas. Primero, daros la enhorabuena por la novela, a Amanda como editora, coeditora, así, y a Celia. Recomendaros que la leáis hasta el final. Porque los dos textos que hay hablando sobre el papel de las brujas, porque viene perfecto para explicar mucho de lo que hemos hablado, que tampoco se puede contar mucho, y el papel de la mente en muchos textos, porque yo creo que es la lectura perfecta para, al terminar de leer la novela, darnos cuenta que una historia como esta esconde muchas cosas más y que bebe de muchas cosas más. Y, y que dejemos ya de ridiculizar o de poner etiquetas, es decir, de literatura seria, no seria, de divertida, no divertida, de
que merece la pena, que no, que pura o no pura, de género o no género. Eso ya no. Que ahora tenemos que buscar libros que nos gusten y animar a la gente a que rompa las reglas y se arriesgue a buscar cosas, porque hay muchas veces que pues, se pueden encontrar cosas maravillosas en eso. Me lo paso genial leyéndolo. Ha sido súper divertido. Era gracioso porque yo en un momento estaba leyendo y tenía al Peca lo mismo, miraba como de qué te ríes. Porque eso de que te rías leyendo hay gente que no todavía les cuesta, pero sí es una gozada, de verdad, te lo pasas muy bien. Los personajes. Aquí hay club de fans de Agapornis, yo me uno, porque me parece un personaje maravilloso y yo quiero saber más sobre Agapornis, de verdad. Pero sobre todo me ha encantado esa apuesta por la fantasciencia y decir, sí, hay mucho que ofrecer todavía y hay mucho que abrir los ojos a la gente. Hablamos de los señoros, pero no tanto señoros también. Dentro de esto, luego hay grupitos que también dicen, ya, pero esto no. Esto sí es adapta, pero esto no. Y que merece mucho, mucho, mucho la pena. Luego hay otra cosa que quiero comentar, ya en lo personal. Cosas que han ocurrido con Arx y todo. Y es, antes de hablar a cualquier persona, que seleccionan su relato, que primero, porque no se me ocurre mayor desprecio a un autor que meterme con él sin leerle. Porque no es justo y porque hay muchísimo trabajo detrás. Antes cuando hemos empezado a hablar, antes de fuera de micrófonos, hablado de picando piedra antes. Ahora estás viendo lo que supone picar piedra. Y hay gente que igual pica esa piedra y no tiene tu calidad, no tiene todo esto. Luis, por ejemplo, comentaba, y yo he coincidido, que cuidas muchísimo el texto y a mí me encanta el ver cómo te lo has currado. Pero hay mucha gente que igual hace ese mismo esfuerzo y no llega. Pero porque no todo el mundo tiene ese don, o no todo el mundo tiene ese esfuerzo, o no trabaja así, o simplemente la historia no llegaba. Y entonces lo más fácil es echar, por desgracia, mierda a los demás. Y más sobre todo, personas que lo único que hacen es escribir, difundir, pasó también en Twitch, y, y que se empeñan en los demás en decir, porque tú esto, tú lo otro, no te he leído. Si yo quiero decir que esta persona tiene nivel o no tiene nivel, por lo menos te puedo decir, te puedo hacer una crítica de tu texto. ¿Me ha gustado o no me gusta? Pero ir por otros lados no. Y eso me niego. Yo aquí suelo hablar de textos que me han gustado, textos que me gustan más, textos menos, pero nunca puedes atacar por otro. Primero porque haces muchísimo daño a autores, a gente que se lo está trabajando muchísimo y no tiene por qué comerse eso. Porque no es justo. Porque no. Porque ya va siendo hora que nos demos cuenta que no todo el mundo funciona con amiguismos, todo el mundo funciona con porque está este aquí, yo meto a este aquí. Hay gente que se lo ocupa de verdad. Y es muy injusto que el ataque sea porque esto se ha seleccionado. No, se ha seleccionado porque hay un señor que ha hecho un equipo que se lo están currando muchísimo, que está leyendo una cantidad de relatos brutal. Le ha parecido que es muy buen relato. Y punto. Y es que no hay más crítica. Entonces, basta ya. Basta ya porque al final parece que solamente funcionamos si nos alegramos de las mierdas. Y no. Quiero aportar por lo contrario. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo que haya gente que pueda publicar en la Clarks. Y me niego. Y pasa lo mismo, seguramente os habrá pasado a vosotras, Amanda, cuando publica para la revista, cuando hay convocatorias, lo que sea, que siempre hay algún comentario que dice, ya claro, porque esta persona, porque no sé qué. Si queréis de verdad criticar a una persona, leedla. Y sabed lo que escribe. Y si una persona, después de leer a Celia, después de leer este libro, la quiere criticar, primero, para mi gusto, no tiene ni pajolera idea de lo que es la literatura. Y segundo, una cosa es opiniones personales. Y por supuesto que puedes entrar de que este me ha gustado o no me ha gustado. Perfecto, si es que eso no pasa nada, porque hay libros maravillosos, verdaderos tesoros de la literatura, que a mí me parece el mayor peñazo del mundo. Y no pasa nada por decirlo.
Pero una cosa es eso y otra cosa es atacar de otra manera. Quería aprovechar este momento, Celia, que además se ha unido mucha otra gente que se ha visto también salpicada y todo eso, para que lo mismo que oímos cosas malas, nos demos cuenta que hay mucha gente que es todo lo contrario. Puede decir, es que escribes que te mueres. Es que este libro es muy bueno. El relato no lo he leído, pero lo leeré. Pero es que este libro te lo pasas de maravilla y de principio a fin estás con una sonrisa en la boca, pero es que además disfrutando y además pensando. Y es que reírte, pensar y mucho más que se pide a muchos. Entonces, cualquier persona que tenga las santas narices de sacar algo sin leerte, decirle, mira, aquí tienes un libro, puede llamarme espátula. Así apoyas también a gente que está contándoselo, gente como Amanda que mete horas y horas y horas para sacar 1000 cosas adelante, para tener que intentar sacar todas las ideas que tiene Inés por ahí, que las suelta como bombas y dice, venga, y ahora vamos a organizarlo. Y no estoy de acuerdo para nada. Y sobre todo, que le hacemos muy poco favor a la literatura en nuestro país si en vez de alegrarnos porque una persona, una revista como la Arts, llamamos mierda por otras cosas. Yo por ahí no. Vamos a alegrarnos por la gente que consigue las cosas por su trabajo y ya está. Y yo no lo consigo, perfecto, pues voy a currármelo más. Y voy a sacar otro texto y voy a publicar otra cosa. Y por supuesto puedo tener bajones y por supuesto puedo pensar que mi relato es maravilloso y no se ha seleccionado. Perfecto, me parece genial. Pero para eso no hace falta echar mierda. Entonces, yo simplemente quería decirte, Celia, que me alegro muchísimo que lo hayas seleccionado. Que habiéndote leído esto, puedo entender perfectamente que lo hayan seleccionado porque este libro me parece brutal. Y a ti, Amanda, os quería dar, estás aquí presente como, como al resto, Como portavoz quería del daros las colectivo. gracias por apoyar este proyecto de esta novela, porque me parece genial que, que alguien como vosotras, que apostáis tan fuerte por algo, apostéis tanto como para meteros a publicar, a organizar, al podcast, a todo, por las cosas que amáis y lucháis. Entonces, a las dos os quería dar las gracias por estar aquí y sobre todo os quería dar las gracias por eso, por ese amor a la literatura que tenéis las dos, que se os nota. Y porque espero que tanto a ti, Celia, te lea muchísimo, cuando se te seguiré escuchando en el podcast. Y solamente quería decir eso porque me nace, porque es que me da muchísima rabia las cosas que he visto. Y cuando me parece algo que me parece muy injusto, pues me gusta decir. Bueno, muchísimas gracias por este mensaje que has sabido concretar y que, o sea, yo misma no sabía ni cómo transmitir, pero, o sea, muchas gracias de verdad por tus palabras, porque me parecen muy Nada. acertadas. Y gracias por los aprecios a cómo escribo y tal también. No, Gracias. no, es que, a ver, es que eso es que es una gozada el libro y me lo pasé de genial. Y entonces, cuando me lo paso también, y además pasó todo esto antes de que te seleccionaran y dije, "Jo, me parece perfecto". Cuando pasó todo esto, es que yo no me puedo callar. Sí, porque es que me parece tan injusto todo tan injusto por otro tipo de cosas que dice. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de si el libro está bien escrito o mal escrito. Y punto. No nos metamos en más, ni qué hay detrás, quién no, que no, que no merece la pena. Porque es que nos perdemos mucha energía en eso en vez de en hacer lo contrario, en a la gente que nos gusta cómo escribe, decirle gracias por escribir. Ya está. La gente que no me gusta, pues fuera, ya está. ¿Vale? No sé si queréis decir algo más, Amanda, Celia. No, la verdad que con respecto a eso, nosotros, por ejemplo, en el proceso de selección, tanto para relatos como para cualquier otra cosa, nosotros cuando lo leemos nunca sabemos quién es el que lo ha escrito. Es decir, siempre lo hacemos de esta forma porque nos parece, digamos, la más justa para todo el mundo. Y la verdad que, bueno, digamos, en ese nivel, ahí es cuando decidimos publicar la novela de Celia. Ujú. Y sí, Es decir, que es que precisamente muchas veces el sistema de plica que se utiliza y el que una persona recoja los textos y los manda a los demás y que no sepan quién ha enviado o lo que sea, es que ahí está justo la clave para que seleccionemos buenos textos. Ya está. Y es que nos damos cuenta que la gente se cree que no, por amiguismo, el prestigio en vuestro caso, vuestra revista, el libro, todo, caso, el Clash o lo que sea, el prestigio viene por la calidad del texto.
que se vaya a publicar. No por si es amigo o no amigo, no, por si es bueno o es malo el texto. Yo voy a leer esa revista y si veo un texto malo, no me va a gustar. Y si veo un texto bueno, me es igual quién lo ha escrito. Lo disfruto y ya está. ¿Eh? Era eso para que quede claro que la gente, como en este caso vosotras en el podcast, bueno, en todo lo que hacéis, y así la gente es mucho más profesional de lo que nos quiere vender. Incluso gente que se dedica su tiempo y su falta de sueño a conseguir esas cosas, se empeña en hacerlo bien. En hacerlo bien porque quieren que salgan bien las cosas. Ahora en el Terramur, que tengo amigos que puedan venir aquí para echar una mano para contar, no, pues que no vienen como amigos, vienen porque es gente que tiene mucho que contar. Yo, el plantel de gente que he visto ahí, digo, qué pena perderme todas esas charlas porque además unos cuantos son conocidos, amigos o he ido a charlas suyas y he dicho, es que merece mucho la pena escuchar. Ya está. Y no metamos más mierda a los demás. Disfrutémoslo. Que hay una autora española que va a publicar en la Clarks. Y eso era para ponerlo en neón y decir, mira, es que somos la leche. Y en vez de eso nos empeñamos en navajazos entre nosotros. Pues no. Y, y estoy deseando que llegue algún segundo o un tercero para que ya no seas la única, así la rara avis, que no te pongan Ya, en un museo ahí no, ella es la que ha publicado en la Clarks. sí, ojalá haya más, o sea, Por eso, y tenemos que... nada. Y solo quería decir eso a todo el mundo que está aquí. Muchas gracias por escucharnos. Los que habéis leído la novela sabéis de lo que estoy hablando, de lo divertido que es. Los que no habéis leído ya estáis tardando en comprar el libro. Pero de verdad, se leen un tristas. La única pena que da es esa. Y dices, "Es que se acaba enseguida". Y yo quiero saber mucho más. Pero es muy divertida y está muy... Así que, Celia, muchas gracias por animarme a venir. Muchas gracias a ti, por favor. Amanda, muchísimas gracias por estar por aquí, por publicar esta novela y por todo lo que hacéis. Lo disfruto. Nada, muchísimas gracias a ti también por organizar este directo y nada, nosotras aquí estamos. Perfecto. Y al resto, los que estáis ahí al otro lado, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar, por comentar. Y lo dicho, disfrutar de la lectura, disfrutar de los textos, disfrutar de los autores. Que la vida da suficiente mierda. Es la mierda. La literatura tiene que ser para divertirnos, para pasar un buen rato, para aprender y sobre todo para darnos cuenta que hay mucha gente que escribe muy bien. Y acordaos también a la gente que escribe también, Celia, de vez en cuando decir que no solamente tenga que leer malo, sino que me encanta cómo escribe. Que no cuesta nada, igual a esa persona necesita en ese momento. Así que entre todos así conseguimos que nos digamos más que viene a hacer lo que haces. Un beso muy grande, buenas noches y nos vemos. Chao. Chao.